Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a nuestro programa de La Espadaña en Radio María. Y hoy, aquí en La Espadaña, en cierto sentido nos vamos al cine. Y se preguntarán por qué. Y es porque tenemos entre nosotros, en el Monasterio de la Encarnación, a Juan Manuel Cotelo, director de la última película Footprints, que en español es Huellas, película sobre el Camino de Santiago con una excelente música, mensaje, imagen, paisaje, historia, protagonistas, que vamos a hablar de todo ello y antes de eso vamos a escuchar una de sus piezas musicales de esta excelente película y después vamos a oír a su director, Juan Manuel Cotelo. Muy buenos días, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto tenerle aquí delante de nuestros micrófonos en este programa donde estamos para poder ver la proyección de la película Footprints aquí en Ávila. Sí, la verdad es que casi he pisado la huella de Santa Teresa. Así. Porque justo en la puerta del convento de la Encarnación hay una pequeña placa muy pequeña que pone ahí huellas, que eso es lo que significa Footprints, sí. Y debajo la firma de Santa Teresa. Sí, sí. Me ha hecho mucha ilusión encontrarlo. Ha sido un logotipo que hizo el ayuntamiento con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, así que está ligada la película que estamos estrenando en Ávila con el ingreso en esa marca registrada aquí en el monasterio. Pues sí, y además es que pasas ya el dintel de la puerta de entrada y te encuentras una placa con una que recoge un texto de Juan Pablo II que dice así, dice peregrino tras las huellas de Santa Teresa de Jesús y sigue el texto, ¿no? Y es una frase de Juan Pablo II dicha aquí en hermosa, exacto, cuando vino aquí en la visita el año 82. Pues veo que las huellas persiguen a Juan Manuel Cotelo. Sí, me voy pisando a mí mismo. Juan Manuel, una pregunta antes de hablar de esta película Footprints. Hay dos películas que han precedido a esta última, que han marcado mucho, que se siguen divulgando y que son La Última Cima y Tierra de María. Para nuestros oyentes que no han visto a lo mejor alguna de estas dos películas, una breve reseña así, breve de estas dos películas que hagan que la bajen de internet o la compren o vayan a alguna... Mejor que la compren. o vayan a alguna sala donde la proyecten. Sí, pues a ver, La Última Cima fue nuestra primera producción. Y diría que el resumen es qué puede hacer en cada persona la presencia de Jesucristo a través de un sacerdote. Sí. Habla de un sacerdote llamado Pablo Domínguez que falleció en el año 2009 y la película recoge pues el testimonio de tantas personas que se cruzaron con él en su vida y el efecto que tuvo esa presencia sacerdotal en su vida. Digamos que no es tanto una biografía del sacerdote como la biografía de las personas con las que se encontró. Sí. Luego hicimos Tierra de María, que podríamos también simplificarla mucho diciendo ¿quién puede hablar con esa mujer hoy?
es cierto que yo, siendo un cualquiera, puedo decir, Dios te salve María, ruega por nosotros pecadores, ahora, y ahora hay una mujer que me está escuchando y que es nada más y nada menos que mi madre. Entonces es una película que investiga eso, si la Virgen es alguien que hizo, estuvo, dijo y se fue, o si resulta que no, que está y que cualquiera puede hablar con ella. Y ahora pues viene Footprints, que es sobre el Camino de Santiago, y que habla de qué pasa cuando tú buscas honestamente, en actitud de oración, a Dios en un territorio sagrado como es el Camino de Santiago. Y en este caso, Juan Manuel, ¿cómo surge el hacer esta película Footprints? Pues la iniciativa y la propuesta nos vino de un sacerdote español que vive en Estados Unidos, en Arizona. Él es de Cuenca, se llama el padre Sergio Fita, y desde niño quería hacer la peregrinación. Pero en un momento de su vida ya no le pillaba de paso, porque se había ido a Arizona, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Pero él decía, yo voy a hacer esta peregrinación para mi propia conversión. Y se lo propuso a un chico y a otro y a otro y a otro, y al final se formó este grupo de 11 jóvenes que venían con esta actitud de búsqueda, de conocer la voluntad de Dios, en esa actitud de oración durante 40 días, caminando 1000 kilómetros. Y esa es la experiencia espiritual que refleja la película. ¿Y cómo vivieron, no sé si se puede llamar actores, en cierto sentido, los protagonistas de esta película? ¿Cómo ellos vivieron esta experiencia cinematográfica? Bueno, al principio nos contaron que hubo un cierto recelo por parte de algunos, precisamente porque su actitud era tan pura, que no querían que el hecho de que hubiera una cámara junto a ellos pudiera desvirtuar un poquito el sentido de la peregrinación. Claro. En ese sentido teníamos nosotros un reto que era hacernos invisibles, o sea, que la cámara estuviera, pero que ellos no hacerles estar pendientes de nosotros, ¿no? Sino más bien justo lo contrario. Ese prejuicio de algo que podía haber pasado, pues lo cierto es que desde el primer día no hubo ningún problema. Ellos actuaron con la mayor sencillez, se formó un solo equipo, no eran ellos y nosotros, sino éramos un grupo de caminantes, entre los que había 2 que llevaban una cámara al hombro. Sí. Pero se formó ahí un equipo, una unidad muy bonita, y la cámara no estorbó, sino que, me atrevería a decir, se convirtió en una espía invisible del testimonio de ellos. Una especie de cámara oculta. Sí, porque la suerte además es que hoy los equipos de filmación son cada vez más livianos, más pequeñitos, la gente está acostumbrada a tener un teléfono móvil que graba, una cámara de fotos, entonces no era tan raro el que... Es que además hacer el Camino de Santiago en 1000 kilómetros con una cámara pesada, es doble sentido penitencial. Bueno, ellos llevaban más peso, porque nosotros lo cierto es que, claro, llevábamos a mano las cámaras estas con un monopié, que es una especie de trípode, pero que en vez de tener 3 palos tiene uno solo, y en una furgoneta llevábamos el equipo para ir cambiando pues las baterías, los ordenadores para descargar los equipos por las noches. Entonces ellos llevaban más peso, porque ellos llevaban toda su casa a cuestas en la mochila. Nosotros íbamos solamente con la cámara y el equipo, ¿no? Entonces, bueno, tiene más mérito desde luego a nivel físico lo que hicieron ellos que lo que hicimos nosotros. A la hora de grabar, Juan Manuel, yo recuerdo estar en una rueda de prensa con Jim Caviezel en México, fue esto, después de la película La Pasión, y contaba una serie de anécdotas y cosas así súper interesantes que se habían producido, que luego el espectador no las ve, pero que queda en el recuerdo de quien estuvo ahí y quien las tocó vivirlas. ¿Hay algún tipo de anécdota que no sale en imagen en la película y que ha quedado ahí grabada y que uno siente que, vamos, no se puede olvidar? A ver, más que anécdota, lo que hay es muchísimo material valiosísimo. Hemos filmado, no hemos hecho la suma, pero yo calculo que como poco han sido 30 horas de filmación para una película que al final dura 90 minutos. En esas horas hay material buenísimo, no solo desde el punto de vista estético. Para mí el gran tesoro son las conversaciones que hemos tenido con los peregrinos, que eran, no tenían desperdicio una sola palabra. Y al final tienes que cortar y te quedas con 4 frases de una persona cuando has disfrutado durante la hora entera de conversación y te ha dado muchísimo alimento, ¿no?
digamos que yo creo que es algo más profundo que las anécdotas. Sí que es cierto que luego hay anécdotas que son bastante cotidianas, pues de uno que se pierde, uno que se mete en bicicleta en una autopista y lo tenemos que sacar de allí, las anécdotas generadas porque una persona no pueda caminar un día por ampollas, por una tendinitis, por una gastroenteritis, que haya que alterar el camino, un pequeño accidente que tuvimos pues filmando en un aterrizaje no muy bueno desde un paramotor, que es una especie de, pues es un parapente con motor, y que acabamos hospitalizados. Bueno, son anécdotas, pero para mí es lo que menos peso tiene, ¿no? Para mí tiene más... El reto era no quedarse en lo anecdótico del camino, sino intentar mostrar esa experiencia íntima que gracias a la generosidad de los caminantes la han compartido y la podemos conocer. Si ellos no te abren lo que llevan dentro, pues eso es hermético, es un territorio sagrado. Sí. Nadie está obligado a compartir su intimidad, ¿no? Y entonces estas personas la compartieron, su intimidad con Dios y su intimidad con la vida, con sus historias de sufrimiento, de superación, de enfermedades, de muertes familiares, bueno, cosas así que al final cuando tú te acercas de puntillas, con mucho respeto, a conocer la intimidad de cada persona, si ves que lo quiere compartir, pues lo celebras. Y si no, das un pasito atrás y le dejas seguir con ese territorio sagrado que es la intimidad de cada uno, ¿no? Suena ahora en el ambiente de nuestro programa una música de la película Footprints. Vamos a poner oído a esta excelente música, Juan Manuel, y luego continuamos con esta sabrosa entrevista. Continuamos aquí en La Espadaña, en Radio María, con Juan Manuel Cotelo, y estamos en la gracia de tenerla aquí en el Monasterio de la Encarnación hablando de la película Footprints, Las Huellas, en este estreno que estamos teniendo en Ávila, pero que ya ha recorrido muchas salas de España. Y yo preguntaría precisamente esto, Juan Manuel, ¿qué es lo que le deja al espectador? Cuando uno va al cine, se levanta y siempre se va con alguna idea, decir, bueno, qué tostón, qué buenísimo ha estado, volvería a ver otra sesión, esto se lo tengo que decir a estos amigos, a mi familia, mejor recomiendo que no vayan. ¿Con qué se va el espectador? Lo normal en cualquier película es que haya todo tipo de reacciones, desde el que se duerme
hasta el que entra en la siguiente sesión para verla otra vez. Y eso pasa con esta y con muchas películas, ¿no? A mí, particularmente a mí, la única reacción que me interesa o que persigo, que deseo más que persigo, porque es algo que que esto no se compra, esto tú lo deseas y si sucede lo celebras, ¿no? Es que el espectador en un primer nivel se quede muy satisfecho a un nivel sensorial por lo que ha visto y lo que ha oído. Tiene que ser un gozo estético, tiene que ser entretenida. Esto es la primera parte, es que te entretengas. Si no hay entretenimiento, si no hay emoción, pues entonces escribes un libro, de hecho, no sé, o haces el otra tráiler cosa. está buenísimo. El tráiler está muy bueno. Me atrevo a decir, toda la película creo que está muy bien. Lo digo de verdad con modestia. No puedo decir más, Juan Manuel, porque no he visto la película todavía. Ah, bueno, pues mañana repetimos la entrevista. A ver. Pues digamos que a ese nivel estético nosotros intentamos cuidarlo mucho, y con las músicas, y con la fotografía, y con el guión, que tenga ritmo. Es como para mí es lo básico para el aprobado, lo básico. Pero para mí el sobresaliente es cuando una persona al salir del cine se lleva algo más que un entretenimiento de 1 hora y media. Se lleva una invitación a caminar en la vida con más amor. Y la traducción de qué significa con más amor para cada uno, la pone cada uno. Para uno con más amor significa tengo que buscar a esta persona y pedirle perdón. Y eso no sale en la película, pero tal vez una persona en el cine diga, esto es lo que yo tengo que hacer para quitarme el peso en la mochila que está acabando conmigo. Otro dirá, yo tengo que compartir tiempo con los demás porque soy testigo del sufrimiento ajeno, pero paso de largo. Sí. Y necesitaría frenarme ante el sufrimiento. Otro puede decir, yo necesito pedir ayuda porque tengo problemas y me cuesta pedir ayuda, pero estoy siendo consciente de mi vulnerabilidad. Por tanto, necesito ayuda. Y así cada espectador tiene su propia vivencia. Yo no es que, antes he dicho, deseo y aspiro, y también digo, y pido al Señor que no nos haga perder el tiempo, ni le haga perder tiempo al espectador, ni le hagamos nosotros perder el tiempo a él, entreteniéndole. Si tú haces un trabajo, el que sea, para evangelizar, para compartir el amor de Dios, lo que esperas es que haya fruto. Y el fruto no es que las salas se llenen, el fruto es que cada espectador, de modo individual, se lleve una huella en su alma que le haga dar crecer un pasito en su camino a Dios. Un pasito, no hace falta más. Entonces la suerte es que sabemos que eso sucede. Y no es mérito de la película, es que Dios utiliza a cualquier persona y cualquier cosa, incluso una película, para conquistar almas. Y nosotros tenemos esa experiencia bonita de que nos utiliza las películas, y nosotros ¿qué hacemos? Aplaudir su obra. Se puede llegar a decir, Juan Manuel, que hacer cine es fácil, pero hacer cine con mensaje es difícil. No es cierto. ¿No es cierto? Es un tópico. ¿No está aquí el desafío católico? No, es que, a ver, yo creo que la pregunta, con todo respeto lo digo, la pregunta sobra. Es decir, no tiene sentido que nos detengamos a analizar si va a ser fácil o difícil. Porque ¿qué sucede si descubrimos que va a ser fácil? Pues que lo vamos a hacer. ¿Y qué sucede si descubrimos que es difícil? Pues que lo vamos a hacer. Por tanto, ¿para qué perdemos el tiempo analizando si es fácil o difícil? ¿Lo tienes que hacer? Pues hazlo, ya está. Y descubrirás luego si es fácil o difícil haciéndolo. Nuestra experiencia de estos 8 años es, aquello que parecía facilísimo se complicó. Y aquello que parecía imposible salió solo. Con lo cual, la imaginación aquí te puede meter unos torturas internas de pensar demasiado. Y yo creo que aquí hay que remitirse directamente a lo que dice Jesucristo en el Evangelio. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a San Pablo le dice, te basta mi gracia. Con lo cual no pienses tanto, no te preguntes, no analices, no estudies si va a ser fácil o difícil, porque da igual. Entre otras cosas porque también la experiencia de caminar con Cristo es que Él lo hace todo. Él lo hace todo. Y tú eres testigo de lo que Él hace, no Él es testigo de lo que tú haces. Con lo cual, si es fácil o difícil, es su problema, no el tuyo. Es vuestro nombre de empresa cinematográfica, Infinito más Uno. Esto surgió de una homilía de un sacerdote. Yo estaba completamente despistado durante la homilía. Ajá. No prestaba ninguna atención. Y estaba rezando. Sí. Y le decía al Señor, dame un nombre, necesito un nombre. Y en eso el sacerdote dijo esta frase, ¿cuánto es infinito más uno? Uy,
Y yo presté atención. Uy, ¿qué está diciendo este hombre? Y dijo: ¿cuánto eres capaz de sumar tú con tu esfuerzo? Y decía el sacerdote: 6 puntos, más 1 punto, más 4 puntos, más 1 punto, más 2 puntos. ¿Cuánto sumas al final? ¿128? ¿314? ¿1127? ¿Por qué no sumas? ¿Por qué no dejas que se sume el infinito a tu vida y verás? Y yo dije: lo tengo, infinito más 1. Gracias, Señor. Lo que es el Espíritu Santo, ¿eh? Esto nos anima a los sacerdotes a que, aun a pesar de que nuestras homilías no lleguen a ser buenas, claro, puede hacer que sean buenísimas. Lo gracioso es que yo no recuerdo ni quién era sacerdote ni dónde estaba yo ese día. Pero sí que, en fin, el Espíritu Santo, hay una expresión que utiliza el Papa Francisco que a mí me gusta mucho, utiliza la expresión la fantasía del Espíritu Santo, que se puede constatar. Tú dices: tú por mucho que pienses, no vas a ser tan imaginativo. Y por mucho que tú hayas experimentado ya cosas o situaciones, espérate que la siguiente va a ser todavía más sorprendente. Entonces, bueno, hay que entender eso, que Dios es libre y que le gusta ejercer de Dios y que por tanto hace lo que le da la gana en cualquier circunstancia y nosotros aplaudimos. Hablando de la empresa cinematográfica, quien es católico y ve las carteleras del cine, siente que muchas veces no puede ir, que no llena los espacios que uno quisiera. Y hay que decir que hay un espacio católico a rellenar por parte del cine. Una prueba ha sido que la RAI, hace ya unos cuantos años, sacó una serie televisiva del Papa Juan XXIII y fue la gran sorpresa de los rankings que adquirió esa sesión televisiva, al punto que creo que superaba lo que sería una final de fútbol de la Copa Italia en Italia, que para esto ya hay que decir mucho, es aquí como España. Con lo cual, a partir de ahí comenzaron a sacar, y ya conocemos muchas de esas sesiones televisivas de santos, sobre todo italianos, de San Antonio, de San Felipe Neri y de tantos otros. Este hueco todavía a rellenar, por decir así, de los millones de católicos que quisieran ir al cine a ver algún tipo de película, ¿qué se puede hacer? Pues yo me atrevo a decir, con perdón, que creo que ya lo hacéis, pero ¿qué más se puede hacer? No. Lo que nosotros hacemos es tan poquito. Aquí hay un grandísimo pecado de omisión, estoy convencido. Uno a veces piensa que cuando uno ve cosas malas en el mundo, es como que uno busca culpables, ¿no? Y esto es culpa de ese que ha hecho mal, y ese otro que también lo ha hecho peor, y aquel, y aquel, y aquel. Y con el cine a veces pasa esto, ¿no? Es que el cine que se hace, el cine que hacen... Y claro, la pregunta es: ¿y por qué no lo haces tú? Porque está lleno de católicos en el mundo de la televisión, en el mundo del cine, en el mundo del arte. Están ahí, y muchos, con perdón por lo que voy a decir, están agazapados, escondidos. Están dispuestos a triunfar en ese mundo, pero no a decir: yo soy amigo de Cristo. Cuando cualquiera asoma un poquito la cabeza, no se la han cortado, sino que le han dicho: ¿y qué más nos traes? Nosotros acabamos de vender a Netflix, que es una plataforma, la plataforma de video on demand, que es gente que se suscribe a la plataforma, donde hay un catálogo inmenso de películas, las 3 películas. Han venido ellos a nosotros. Y nos dicen: ¿tenéis más? Pues tenemos un proyecto, lo podemos ver porque estamos detectando que esto interesa, que hay mucha gente en el mundo que quiere contenidos espirituales. Entonces, si vemos que no hay muchas producciones que hablen del amor de Dios, es porque los que podíamos hacerlas, los que conocemos ese amor de Dios, nos hemos quedado quejándonos de lo que otros no hacen, en vez de hacerlo. Entonces, bueno, yo celebro que surjan muchas productoras y televisiones y emisoras que anuncien esto, porque además no es una iniciativa propia, esto el impulsor es Jesucristo, por tanto, pensar si lo hacemos o no ya es empezar a fallar. Si lo puedes hacer, hazlo. Yo cometí ese mismo pecado de omisión de decir: a ver si alguien me hace algo, y al final dices: bueno, es que alguien eres tú te dedicas a esto. Hay personas que se dedican a, pues no sé, construir, casas, vehículos, fármacos, médicos, profesores, pero tú eres contador de historias, pues habla de mí. A ver si a raíz de estas palabras, quienes están escuchándolas a través de Radio María, surgen nuevos productores, nuevos directores, gente que se empeñe en este gran medio de evangelización, que es sin duda alguna la imagen, el cine y lo que comporta. Están ahí. Yo he conocido a 2 personas en España que tienen un nivel muy alto profesional en el cine y la televisión, y ambos me han dicho con cierta pena, ¿no? Estás haciendo lo que yo pensé que debía hacer y no hice.
Y yo pensé en ese momento, pues yo soy el invitado a la boda, cuando fuiste invitado tú, y dijo el Señor, pues iré a buscar a los indigentes, al que encontréis y que venga a la boda. Me tocó a mí porque tú dijiste que no, pero esta fiesta sigue abierta. En fin, sí creo que tenemos que, todos los cristianos, no solo los que nos dedicamos al audiovisual, hacer ese examen de decir, ¿dónde le he frenado yo a Cristo en el anuncio de su palabra? No basta con que yo rece, no basta con que se bauticen mis hijos y bendigamos la mesa y hablemos de Dios en casa, porque esto es para sacarlo fuera. Y a veces uno no se puede conformar porque en la catacumba hoy somos muchos, somos 1.100 millones de católicos, bueno, pues estupendo, ¿para qué complicarnos la vida, no? Dices, no, aquí la única cifra que importa es el 1. Si tienes ya 99 dentro y te falta 1, no te quedes con los 99, te vas al que falta, ¿no? Y eso significa salir, lo que dice el Papa, salir, la periferia, y cada uno sabe cuál es su periferia. A veces la periferia es el vecino de enfrente. Sí. Que llevo 20 años viviendo frente a él y no sabe que en mi casa se reza. Y podemos rezar por él y podemos conocer, bueno, pues sal a la periferia, invita al vecino de enfrente a ir juntos a rezar, que no es tan difícil, que te vas a sorprender de que te va a decir, pues sí, vamos. Juan Manuel, es un gusto hablar aquí y podríamos estar hablando toda la mañana, pero se nos va el tiempo del programa de La Espadaña. Vamos a terminar con algo que se comentó al inicio. Cuando Juan Manuel ha llegado aquí al Monasterio de la Encarnación, ha visto que en el suelo está escrito Huellas Santa Teresa de Jesús. Estamos lanzando esta película de Huellas, el camino de tu vida. ¿Cuál es la huella, estando aquí en el Monasterio de la Encarnación, en esta tierra de Santa Teresa, en Ávila? ¿Cuál es la huella de Santa Teresa que crees que nos ha dejado? Pues el esposo. Yo tengo que resumir, es eso, el esposo, la intimidad con el esposo. El recordarnos, porque no se lo inventa ella, ni es un descubrimiento de ella, simplemente nos recuerda que Cristo no solo está vivo, sino que está dentro. Ella escribe las moradas y imagina su alma como un castillo interior en el que tú vas buscando al esposo. Y cualquiera de nosotros puede tener esa experiencia, que es enciérrate en tu habitación, yo siempre lo asocio, cierra los ojos, cierra los sentidos a lo de fuera y busca a Dios dentro de ti. Al principio, en esa oscuridad, uno puede pensar que está solo, como cuando juegas a las tinieblas, ¿no? Yo de pequeño jugaba a las tinieblas con mis hermanos en casa. Sí. No les ves, pero sabes que están ahí. Pues esa es la recomendación, creo que, de Teresa, que es decir, busca al esposo, al que está enamorado de ti, al que quiere poseer tu alma, y dile, esposo mío, aquí estoy yo quiero encontrarme contigo. Y como es él el que está haciendo más empeño en encontrarte a ti que tú a él, os vais a encontrar. Yo cuando leí las obras de Santa Teresa, que me fueron regaladas aquí en este convento hace unos cuantos años, pues el gran descubrimiento fue ese. Es decir, rezar es más fácil de lo que parece. No tengo que hacer cosas raras, simplemente tengo que buscar al esposo dentro de mí. Fantástica definición. Yo creo que después de esto, Juan Manuel, tras la película El éxito Dios mediante de Footprints, va a ser de Santa Teresa. Pues nada, lo ponemos en sus manos, la santa liante. Los santos son en general bastante liantes, ¿eh? Ahí se lo ponemos. Y hay que recordarse que Santa Teresa se fue de esta vida diciendo, es tiempo de caminar. Ah, qué bueno, no lo sabía. Todo sigue con huellas y nos sigue moviendo. Estoy en territorio de huellas, claramente. Muy bien, un gusto muy grande, Juan Manuel. Y gracias por gracias. estar aquí entre nosotros. Muchas gracias a todos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.